todos, soy Víctor y soy un integrante más de la fraternidad. Hola, padrino. Gracias por hacerme parte de su festejo y sobre todo estar esta noche saludándolos y deseándoles lo mejor en su convivencia de este año, ¿verdad? Que les vaya mejor el que sigue. Y yo agradezco a Dios esta noche porque estoy aquí a pesar de los pesares, ¿verdad? Siempre van a existir algunos trabas, pero nosotros los que sabemos que vivimos una pelea constante, sabemos que se pueden atravesar cuestiones en el camino, ¿sí? Pero cuando uno viene o va en la mejor disposición, Dios siempre va a abrir las calles, los caminos, ¿va? Entonces, esta parte de festejar junto con ustedes, y más que con ustedes, decirle a Dios gracias, ¿va? Porque me da la oportunidad no nada más estar sin sustancias, me da la oportunidad de tener libertad, de tener vida, que aún a veces ni se aquilata la vida que uno a veces vive, ¿va? Uno a veces no aquilata tampoco la libertad, ¿sí? Porque son cosas que a veces no se aquilatan. Y no se aquilatan porque a veces uno exige, reniega, ¿sí? Y no se vislumbra cómo llegaste, si no se vislumbra lo que se te deja vivir aún no mereciéndolo. Entonces el tema que ponen o que pusieron como base, la razón por la cual fuiste escogido, y bueno, es un emblema de su casa, su grupo, hoy también en la fraternidad, es un emblema, es un himno muy espiritual, ¿sí? Ese tema, todos los que hemos leído precisamente los escritos de la razón, más que los escritos, más que las palabras, más que los gritos, vi los viejos, los primeros AA, siempre decían, tiene que marcar, si me explico, estas partes de su experiencia, de corazón a corazón, y entender que somos espíritus gemelos, entender lo que dice Dios, si es cierto, formuló los grupos, Él fue quien formó los grupos. ¿Por qué yo lo entiendo a mi forma? Porque no le creí, ¿sí? En ese entonces a un buen religioso, hubo gente bien intencionada de religión, pretendiéndome ayudar en los momentos más ruines en los que me encontraba en la actividad, ¿sí? Y a esa gente yo no puse atención, ni siquiera en su momento pude dejarme llevar, ¿sí? Entonces por eso dice Dios, en su infinita sabiduría seleccionó este grupo de hombres y mujeres para ser los portadores de este fenómeno, ¿sí? Y vaya que Dios, ¿sí?, lo hizo entre hombres y mujeres, un lugar donde nos podemos identificar bien. Mi hermano tiene su historia, todos los que damos nuestra opinión o nuestro punto de vista dentro de cada participación tenemos nuestra propia experiencia. Todas son tan valiosas, cada uno tiene su esencia, cada uno tiene su forma de ser, ¿sí? Cuando se ha aprendido a avanzar dentro de estas ondas, se tiene que aprender a respetar, ¿sí? Él así la vivió, ¿sí? Sí nos identifican muchas cosas, al igual que también ellos así la vivieron. Nos identifican muchas cuestiones dentro del caminar, ¿sí? De la desesperación de no poder dejar de ver, de la desesperación de no poderse dejar de drogar, ¿sí? Pero más allá de las cantidades de alcohol o de droga que tal vez me tocó, ¿va? Me tocó probar, me tocó fumar, me tocó inhalar. Más allá de eso, ¿sí?, las partes en las que uno se ve envuelto para llevarse en esta enfermedad a la familia, ¿sí? Las mamás, la gente más cercana carga con esta pinche, maldita, perra enfermedad, ¿sí? O perversa enfermedad del alma. Las mamás son tan sagradas, así como hasta en los reclusorios dicen, ¿verdad? ¿Sí? Las mamás son tan sagradas dentro de los grupos, ¿sí? Porque las mamás, yo siempre digo, identificando siempre a la mía, ¿sí? Mi madre, sé que jamás se rindió, jamás perdió la esperanza, ¿sí? Entender el llamado por Dios, porque este tema es esto, ¿sí? Es un llamado por Dios, o la forma en la que Dios se dirigió precisamente a una persona, fíjate, sin oficio, sin beneficio y sobre todo sin estudios. A veces estamos en los grupos, digo, ¿qué le quieres jugar al consejero matrimonial o al profesional si ni la primaria terminaste? ¿Sí? Llegué con 3er año de primaria, qué bonita pinche carrera tenía, ¿sí?
Ya los demás estudios los terminé en el proceso, pero es a lo que quiero llegar, lo que dice la razón. Entonces, dice ahí, ¿sí? Porque para ser los portadores, ¿sí? Después de documentar o de saber la enfermedad que se posee, nos hacemos portadores. Nosotros tenemos la capacidad de inyectar la fe, tenemos la capacidad de darle a un ser humano para arriba, ¿sí? De decirle, tú también tienes derecho, al igual que yo lo tuve y que muchas otras personas lo hemos tenido. Tiene el mismo derecho de rescatar a su familia, de salir de esa pinche maldita perra agonía en la que yo y muchos hemos estado parados. ¿Quién hizo esto? ¿Sí? Esto es un milagro de Dios. Yo me voy a referir a Dios donde me pare. Jamás voy a negar la cruz de mi parroquia, ¿sí? Esa es mi esencia, ¿sí? Yo soy una persona que ha desarrollado las cuestiones de la fe y que para mí no hubo otra acercarme más en esos términos, porque yo quisiera comportarme en los grupos como el ñero, como el malo, como el del barrio. Yo no viví esas cuestiones. A veces uno se sube a las tribunas a quererse comportar como lo que no es. Y yo lo digo en mi punto de vista, usted es 45, usted es una persona de batallas mes con mes, usted no le juegue al liberal, no sea mamón. ¿Sí? Porque luego somos cuartos y quintos pasos y nos queremos comportar como irreverentes, ¿sí? Y yo no, yo digo, con los pies bien plantados en la tierra y la cabeza con Dios en el cielo, ¿sí? Siempre analizando profundamente la llegada, ¿sí? La humildad, ¿sí? Y cuando Dios nos hizo portadores para darle la chance a otro ser humano, dice ahí, no fue al poderoso, al famoso, al encumbrado, fue al borrachín llamado la vergüenza del mundo. Y de verdad que uno termina siendo la vergüenza no nada más del mundo, de la sociedad o de la gente, sino de la familia misma. Ver en quién me convertí, ¿sí? Yo voy a ser realista. A veces uno no planea ni beber ni drogarse a ciertas edades de la vida. Hablo de una edad muy pequeña. Uno a veces no planea beber ni drogarse, ¿sí? Y en mi caso yo no planeé que en algún momento iba a beber, pues yo caminé años de la infancia y de la adolescencia viviendo el alcoholismo de mi madre, ¿sí? Viviendo los momentos de locura. ¿Tú crees que iba a tener en la mente en algún momento beber? Pues si nomás de ver las pinches locuras en las que se envolvía la familia, ver a los primos bien adictotes, ¿sí? Bien marihuanotes, que luego me daban miedo, ¿sí? Y luego los lugares donde empecé a crecer. ¿Tú crees que en algún día yo pensé a una corta edad, algún día voy a drogarme o beber? Jamás. Cambió a los 11 años, entre 11 y 12 años. A los 12 años empecé a conocer la droga, la marihuana. Fue la primera sustancia que metí a mi cuerpo, ¿sí? Y de ahí vinieron algunas otras drogas, como lo fueron los chochos, como fue la cocaína, como fue la piedra. El activo ya no me convertí en monaguillo. Dije, me voy a ver bien pinche chafa, inhalando activo. Y como era el rumor de que esto es lo más bajo, dije, bonito me voy a ver de pinche monaguillo, ¿sí? Entonces, algunas de las sustancias que me tocó, compañeros, consumir, que no es agradable, ni es hacer alarde, porque esto siempre se tiene que martillar, y no en un fin de competencia, ni en un fin de vanidad, es en un fin de coraza, ¿sí? Todas las experiencias son bien valiosas, así como el nuevo, ¿sí? Así como la gente que la ha vivido, así como la gente a la cual Dios rescató y nos mantiene así como en esta noche, en una reunión, agradeciéndole a Dios por un año más, que se han salvado vidas, y sobre todo que la gente que conforma Jaltocán, la vieja escuela, a su forma y a su manera ha peleado por echarle para adelante. ¿Cuántas no han vivido? ¿Cuántas no les ha tocado vivir? ¿Sí? Y aquí están, ¿sí? Como sea, como haya sido, las piezas las mueve Dios. Cuando hay la intención, Dios mueve las piezas y los corazones de los seres humanos, ¿sí? Porque a veces uno está quebrado, ¿sí? Yo hoy puedo estar hablando, pero he estado noches quebrado, fracturado internamente. Y a veces es necesario hablarlo, porque aquí no se trata de cuidar una pinche puta apariencia. Porque a veces dice, voy a poner bien a la gente. No, se trata de ponerte bien tú. Déjate de mamadas, deja de engañarte, deja de fantasear. La realidad es realidad, ¿sí? Porque a veces uno se hace bien fantasioso dentro de estas ondas, ¿sí? Y las fantasías son proyecciones, o sea, son mentiras.
Tan sencillo se resume. Si te está llevando a la chingada, te está llevando a la chingada. No necesita haber sustancias para estarla pasando mal, para estar abrazado de la depresión, para tener ansiedad, para tener miedos continuos o estar mal emocionalmente. No se necesita sustancia. He estado parado en situaciones muy desagradables, ¿sí? Y hoy me descuido y no es que beba o que me drogue, me descuido y me abraza la ansiedad. Me está esperando. Luego siento reacciones, ¿sí? Ya no consumo medicamento, pero digo, ¿te apendejas? Vas a terminar nuevamente en psiquiatría, ¿sí? Si esto no es un juego, ¿sí? Porque no se puede perder de vista, maloliente, ¿sí? ¿Sí? Hasta hecho del baño, orinado. Y ahora resulta como ahorita hasta parezco pastor, pero no soy pastor, ¿sí? Soy un doble A dentro de estas ondas. Soy un ex borracho, soy un ex drogadicto. Dicen los escritos, no puedes gozar de cierta reputación que en lo profundo sabes que no mereces. Solamente eres una persona que Dios utilizó y que mandó a traer desde el vientre de su madre. Ese es el tema. Dios te escogió desde el vientre de mamá. Al igual que el alcohólico, el enfermo está enfermo desde el vientre de su mamá. Y lo dice, ¿sí? El primer gigante del alma. Desde el vientre de la mamá empezamos a enfermarnos en las cuestiones más espirituales o la voluntad de Dios. Desde el vientre de mamá ya te había escogido. Tenías que vivir lo vivido porque te iba a preparar a través de la locura, a través de las drogas, a través del alcohol, a través de las pinches situaciones más dolorosas que a veces uno tiene que atravesar, como fue mi caso. Fue una gran preparación necesaria, no agradable, porque ¿a quién le va a agradar cuando ya estás en la realidad? Ver todo el pinche dolor de cerca, ver a quienes te llevaste entre las patas, ¿sí? Yo vi de cerca el olor de mi madre, de mis hermanas, ¿sí? Esos episodios jamás los olvides. Si no se trata nada más de desglosar un tema bien super padre, ¿sí? Dije, ¿sí? Más allá de los escritos, más allá del conocimiento, ¿sí? Cuando habla esta onda, es una conexión entre tú y Dios cara a cara, ¿sí? Para eso te escogió Dios. Muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Yo siempre lo he dicho porque hoy lo sé que es así. Un elegido por Dios no tiene chance de estar renegando, ¿sí? Un elegido por Dios va a estar en el verdadero servicio, involucrándose en el trabajo de Dios. Un elegido, escogidos son muchos, ¿sí? ¿Cómo poder entender el mensaje o entender el llamado por Dios? ¿Sí? Ahí lo dice, ¿sí? Fue al borrachín, llamado la vergüenza del mundo. Frecuentemente entre tus débiles y temblorosas manos he confiado una virtud que va más allá de la amistad. Una virtud. Se ha puesto en tus manos una gran responsabilidad. Y hemos tenido grandes responsabilidades en nuestras manos, donde podemos ser capaz de darles vida o de darles muerte, de unir o de dividir. Nosotros tenemos esa capacidad que fue confiada como una gran responsabilidad, ¿sí? Y dice que va más allá de la amistad. ¿Tú crees que aquí no hay amigos? ¿Sí? Somos una fraternidad en el espíritu o confraternidad, ¿sí? Donde debe de existir la lealtad, no nada más aquí, en todos los lugares donde se sitúan para recuperarse, ¿sí? Llámese hasta una iglesia, ¿sí? De la índole que sea, ¿sí? Hay de todo. También hay envidia, también hay egoísmo, también hay hipocresía. Yo siempre he dicho, a veces juzgamos a los de religión, los desacreditamos en las juntas y a veces estás peor tú, ojete, ¿sí? Peor. Es que en la iglesia son bien hipócritas, tú has de ser bien sincero. Sí, sí, es la verdad. Porque es ahí donde entramos en un poco de avance, ¿sí? Entonces, dice ahí, ¿sí? Que va más allá de la amistad. Hablar de la amistad es literal, es hablar de la lealtad, es saber que un amigo va a estar cuando tiene que estar. Y aquel viejo que me dejó quedar en el 24 horas, ¿sí?
en el 24 horas que empecé a quedarme, cuando comencé a dejar de beber y comencé a dejarme de drogar, ese hombre, más que ser mi padrino y que ser el responsable de esa fuente de vida, era un hombre que martilló mi corazón a través de la amistad, porque hasta las cuestiones más culeras de dinero, emocionales, me apoyó y me ayudó. ¿Sí? Y ese hombre me metió a la obediencia para poder dejar de beber y de drogarse. El primer año fue obedecerlo. Y me dijo, te quiero aquí después de su trabajo a diario. Trabajo, se viene al grupo y va a vivir como interno, aún no estándolo. Un año, ese año que se logró por la gracia de Dios y por la obediencia. Así se logra. A veces te dan una sugerencia. Te dice el viejo, vas a hacer esto. No, ¿y cuánto tiempo? El que sea necesario. ¿Sí? Y en ese entonces fue un año para poder mantenerme. ¿Sí? Para poder estar o fuera al punto de lanza para yo quedarme. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque ese hombre, más que ser, que es un padrino aparte de ser un consejero, se tiene que convertir en tu amigo. ¿Por qué? Porque un amigo te va a decir la verdad aunque te duela. Un amigo, si está en sus manos salvar tu vida, o sea, prevenirte de que vayas directo a la pinche locura, lo va a hacer. Aunque no te agrade, un amigo te va a decir, estás mal, despierta, reacciona. ¿Sí? Como cuando te dicen que dejes a esa mujer que lo único que hace es ponerte el pinche pie en el cuello y ahí estás aferrado y necio. Ya déjala, salva tu vida. ¿Qué dices? No, está bien cabrón dejarla. Otra preguntita. Me cuesta. Es la que me mantiene. Es que esa es la onda. Y un amigo te dice esas y las mejores para que te salves, para que despiertes a tiempo. ¿Sí? Un amigo te va a decir lo que necesitas. Porque si entro al principio más marcado de 3 charlas a sociedades médicas, una parte que siempre me agradó y una gran realidad cuando dice, el enfermo no va a exigir cómo va a ser curada su enfermedad. Y dice ahí, no va a elegir crema Pons para sanar las células cancerígenas. O sea, no va a elegir la suave. Tú siempre quieres escuchar la cómoda, la que tenga más accesibilidad, a que sigas abrazado del defecto. Con calma. Y no va a exigir el enfermo. Y lo reafirma el cuarto paso. Vamos a ayudar a encontrar una rendija donde su orgullo le ha encerrado, hablándole con franqueza y sin ningún exhibicionismo. ¿Quién hace eso? Un amigo. Un ojete, un traidor, ¿sí? Un desleal, un cómplice, ¿sí? Lejos de ayudarte, te va a poner el pie, ¿sí? Lejos de darte lo que necesitas, te va a mandar más. ¿Sí? ¿Qué te puede decir un ser humano que está viendo las mismas pendejadas o que está metido en problemas? ¿Qué te va a decir? ¿Sí? ¿Qué te va a decir? No hay pedo, tú jálale. Tú date. Más cuando le reportas y le dices, ¿sí? Y le dices, ¿sabes qué, paino? ¿Qué crees? Que ando con una chiquitita. ¿Sí? Y lejos de decirte, ¿sí? Lejos de decirte lo que es para que te salves antes de que sea demasiado tarde, te dice, no hay pedo, date, pues tienes derecho. Ni modo que no. ¿Qué puede pasar? Hoy en los grupos yo no concuerdo ese tipo de pinches formas de pensar y de decir nada más no bebas si no te drogas y sigue de ojete. Mira qué hermoso detalle, ¿sí? No funciona así. ¿Sí? Dios no me mandó a traer, ni a muchos nos mandó a traer, nos reunió en los grupos o nos ha dejado estar para seguir haciendo ese tipo de situaciones que al final una cosa te va a llevar a la otra. ¿Sí? Por eso dice, este don va más allá de la amistad. Aquí hay amigos, pero también hay ojetes. Oh, yes. ¡Salud! Que se ¡Salud! paren. Que se paren. No, bueno, si quieren. Porque si hay amigos, y los amigos hemos estado. Sí. Siempre he hablado, ¿sí? Siempre he hablado de esas cuestiones. Yo estuve en hospitales, ¿sí? En lugares así, puta, no, me paraban a las 3 de la mañana, ¿sí? Padrino, puedes venir, porque balacearon a mi jefe, está en tal hospital, y que a las 3 de la mañana, ni modo que ya no mames, deja dormir, cabrón, ¿verdad? Es ahí donde vamos a hacer valer el valor de la amistad. Y levantarme, digo, no mames, pues ni modo de decirle que no, de hacerme el pendejo que, ¿sí? Que me quedé dormido, ¿sí? Es una situación severa. Entonces,
esas actitudes tienen que ver mucho con la amistad. Mi carnal, el buen Toño, con el que se inició el movimiento de la razón las primeras veces, era Toño y Alejandro en esos años. Entonces el buen Toño terminó en el hospital por necio. Ya ves que un pinche adicto es necio. Si estás mal de salud te dicen, cuídate, cuídate. No, le valió madres, le valía, desafiaba, ve al doctor, chécate, atiéndete. Cuando le llegó el resultado de la consecuencia, terminó internado, programado para que le cortaran un pie, ¿sí? Y yo ni sabía, desapareció un mes y ni sabía. Y ya me llama su hermano, y es que no sabes que Toño está en el hospital, tal. Le digo, no mames, ¿en serio? ¿En dónde? Tal lado. Le digo, voy para allá. Y sí llegué. Me dieron chance, me metí y me encuentro con el buen Toño con el pie levantado, programado para que se lo rebanaran, ¿sí? Y al momento de verme, soltó las lágrimas, ¿sí? Porque a veces quien menos crees que va a estar, está, ¿sí? Quien menos te imaginas que va a llegar, llega. ¿Qué se siente en esos momentos? Te sientes inmerecedor de esos actos de amor, güey, de esos actos de amistad, ¿sí? Y le digo, ¿ahora qué, güey? ¿Por qué lloras? No mames, es que no creí que ibas a venir tú. Es como no voy a venir, pues si eres mi pinche pequeño gremlin ingobernable, necio, ¿sí? Porque era bien necio, ¿no? Rudo, a más no poder, desafiaba mucho, Desafiaba, siempre se ponía el pedo por todo, pero a su forma y a su manera allí estaba, ¿verdad? Entonces, ya se le baja la emoción, empezamos a charlar, y le digo, ¿ahora qué, güey? ¿Sí? Ya valió madres. Digo, pues ni te la hagas de a pedo, ni modo que con un pie no puedas ir a la hacienda, ni modo que sin un pie no puedes estar en las juntas, ¿sí? Le digo, saliendo vas a irte a las juntas y nos vamos a ir a la hacienda. Si vas a ir en silla de ruedas o en muletas, vas a llegar hasta en muletas, ¿sí? Y bueno, charlamos, terminó la onda, nos aventamos nos aventamos una buena oración para despedirme. Vamos a hacer una oración. Sí lo digo así porque fue lo que hice, puse una alabanza, me despedí, lo chido, carnal, ahí nos vemos, échale ganas, yo regreso después. Y me fui, y salió después del proceso, pero el baboso, ¿sí? Lejos de enfrentar la realidad e ir a las juntas, se refugió, ¿sí? En su hogar. Todavía tenía el prejuicio, ¿qué van a decir de mí si me ven sin un pie, el pendejo? ¿Cómo voy a llegar al grupo? Así. Se refugió, con un mes bastó para regresar al hospital. Aquí no te va a matar si te dictaminan una enfermedad fuerte. Aquí lo que te va a matar es la pinche maldita depresión, ¿sí? ¿Qué empiezas a meterte a la depresión? Ese hombre lo mató a la depresión, lo regresó al hospital programado para un derrame o para que le cortaran la otra pata o una mano. Cuando yo llego nuevamente de visita y me encuentro con su hermano en la entrada y me dice, ¿qué pasó? Este cabrón, dice, no se quiso aplicar. Digo, ya me meto de nuevo, ¿qué crees? Y me dice, pero espérate. Me dijo el médico que está propenso a un derrame cerebral. Pero ella me lo dijo con más tristeza, con la voz cortada. Dice, le van a cortar, programado para que le corten el pie o la mano. Dice, pero lo más seguro que le dé un derrame cerebral. Digo, no mames, entonces ahora sí va en serio. Dice, sí. Y que me meto, entro nuevamente y no era el mismo aspecto físico. Ese hombre, antes de morir, vivió una experiencia espiritual en el hospital. Lo confundieron con otro paciente, lo sacaron de emergencia en la ambulancia, lo dejaron parqueado donde daba la luz en el patio del hospital, así cuando salen, y el güey se quedó y en el reflejo le estaba dando la luz del sol, ¿sí? Cuando yo llego y me empieza a platicar todo lo que había experimentado, dije, esta es una experiencia espiritual. Su semblante en parte había cambiado, no tenía semblante de tristeza, estaba bien contento, pues ya se iba a ir, pero se puso en paz, vivió una experiencia espiritual porque me habló de manifestaciones y de cosas chidas, ¿sí? Y total, nos pusimos a cotorrear y llega la comida, fíjate, llevan las enfermeras la comida y de repente me dice, háblale para que me den, ¿no? De comida, pues tenía las dos manos ya así, ¿sí? El pie, pues imagínate, no podía comer. Entonces le digo, no seas mamón, te voy a dar yo mi pinche bebé, mi bebesaurio. Le agarro la comida y le empiezo a dar de comer. Cuando le doy la segunda cucharada, empieza a llorar, ¿sí? ¿Y ahora qué, güey? ¿Por qué estás llorando? No mames, es que esto no me gusta. Dice, mejor háblale a la enfermera. Digo, cálmese, es más, ahí le voy una galletita. No, porque les ponen galletitas y toda la dosis, ¿no? Y le di de comer, pero yo en lo más profundo, en esa ocasión, sí estaba bien quebrado por dentro, sabía que sí iba a ir, o sea, sí te puede literal.
Cuando sean quien sean los seres humanos, se han caminado contigo, o sea, amigos, te puede. En esos momentos estaba quebrado, tenía ganas de llorar, pero tenía que en esos momentos fingir que estaba riendo, ¿sí? Y bueno, le doy de comer la misma, ¿sí? Charlamos un rato, le dije, échale ganas, güey, no te quiero aquí más tiempo, ya hay un chingo de chamba, ya viene el aniversario, ¿sí? No, ya muy bien motivado, sí, nomás que salga de esto, ahora sí me voy a ir. Yo me salí, cuando me despido de la misma forma, igual una buena oración, al momento de cruzar la puerta para bajar porque era en la parte de arriba, al momento de salir y dar la espalda, literal, me bajé todo el camino y el pasillo llorando, sabía que ya se iba a ir ese hombre, ¿sí? Y así como ese gran amigo, ¿sí? Fui a enterrar a muchos amigos, ¿sí? Estuve al pendiente de mucha raza dentro de esta onda, ese es el valor de la amistad, ¿sí? Y entonces dice la razón también en las partes más escritas, ¿sí? Este don, dice, no se le fue dado, dice, ¿sí? A los sacerdotes, a los ministros, a las esposas, ni aun a los eruditos he dado este don de curar a otros alcohólicos como te lo he confiado a ti, ¿sí? A nosotros nos ha sido confiado un gran don que no se lo dio. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque yo en las batallas que vivimos cada mes estuve frente a un pastor de 15 años, estuve frente a un sacerdote, estuve frente a un psicólogo, estuve frente a un médico, ¿sí? A un médico de rango, ¿sí? Y yo ahí es donde esclarezco lo que dice la razón literal. Se le fue dado a una persona de tal índole como nosotros la capacidad de poder ayudar a otro alcohólico, a otro drogadicto. Nosotros tenemos la experiencia, somos conocedores por lo que hemos documentado y sobre todo somos portadores de las debilidades humanas, de la capacidad de decirle a otro ser humano más, los que hemos descubierto que hay detrás de esta pinche terrible enfermedad, los que hemos descubierto las deformaciones emocionales y sobre todo los que nos hemos aventado un pinche clavado a nuestra vida o a nuestra historia y sabemos que no bebiste ni te drogaste nada más porque quisiste beber y porque quisiste drogarte, que no nada más eres celoso porque sí, que no nada más eres un pinche maldito dependiente, nada más porque sí, tienes grandes pinches problemas emocionales que has guardado por años. ¿Sí? Y hoy en estos grupos, Dios nos ha situado no nada más a gente que se droga y que bebe, a gente con grandes pinches trastornos que a veces no se aceptan. Si ahorita yo empezara a etiquetar, hay neurosis, hay depresión, hay celos, hasta allá afuera se huelen los celos. Y los celos es una pinche maldita locura, es un infierno. ¿A poco necesitas sustancias para vivir la agonía? ¿Sí? Para estar en una pinche intranquilidad. Que no puedes dormir nomás de estar piense y piense que te están engañando, que ya te engañaron, cómo lo hizo, en qué momento. Es una locura. Y eso es una enfermedad. Y no lo digo en la onda de nada más aventar la psicoterapia. Son experiencias que también me tocaron vivir, de las cuales estuve abrazado. Dios no me mandó a traer a un grupo como estos para hacerme bien, güey. Hay mucho trabajo. Hoy hay jóvenes que se están extraviando en el cristal, en las pinches drogas. Y tú perdiendo el tiempo en cada reunión quejándote de tanta pinche maldita niñería y estupidez. Padrino, es que no hizo su aseo. ¡Chinga tu madre! Dejó tirado su servicio. Sáquese a la goma, hágalo, deje de estar chingando. Su vida está en juego, cabrón. Cada pinche estupidez que dices, no mames. Apunte. ¿Sí? Entonces, es ahí donde entra la parte, esa capacidad la tenemos bien. ¿Sí? Dice, no te exigiré más allá de tus fuerzas. Debes estar preparado para la adversidad, porque lo que los hombres llaman adversidad es para ti la escalera que debes ascender hacia los peldaños, hacia la perfección espiritual. ¿Sí? En ningún momento esa gente me exigió más allá de mis fuerzas, lo necesario, nomás lo que necesitas en los primeros meses, en los primeros días, meses y los primeros años para dejar de beber y dejarte de drogar lo necesario. No te exigiré más allá de tus fuerzas. Y la otra, Dios no te va a dar más allá de lo que no puedas soportar ni resistir. Solamente lo que necesitas para crecer o hasta para cambiar. No te daré más allá de tus fuerzas. ¿Sí? Y prepararse para la adversidad. Vaya que dentro de estos caminos lo hacen bien. Aquí estamos siendo preparados para lo que muchos no sabemos. ¿Sí? Tú te preparas para ser un buen trabajador, te preparas para ser un empresario, para lograr tus pinches sueños,
Pero ¿cuándo te has atrevido a preparar para perder? Para las adversidades, para las fuertes. ¿Quién se prepara para eso? ¿Sí? Siempre se vive la vida por vivirla mañana y uno se la lleva sin saber que mañana te vas a enfrentar con una situación que te va a doler. Las adversidades. ¿Sí? Y son cosas, ¿sí?, que se va uno a preparar. ¿Cómo? A través. El servicio pueden ser las obras. Porque yo digo, es que soy un hombre de oración y muchos dentro de los grupos somos hombres y mujeres de oración, pero es oración actuando. ¿Sí? Hago oración y actúo, porque si no, no hay fe. Tengo mucha fe y andas lleno de miedo. ¿Sí? Todo temeroso. ¿Sí? Soy un hombre de Dios. Pues no se ve. Usted parece un hijo, pero de la maldad, ojete. ¿Sí? Pinches comportamientos no demuestran que este es un hijo de Dios. ¿Sí? Porque un hijo de Dios, ¿sí?, se templa. Un hijo de Dios empieza a trabajar en lo que tiene que en verdad trabajar. ¿Sí? Deja de estar perdiendo el tiempo dentro de uno de esos lugares. Ya no bebes, ya no te drogas. Hoy ¿cuál es tu pinche maldita fuga? Tu pinche maldito sustituto. ¿Sí? Aparte del cigarro. ¿Sí? ¿No? Los Bol, los Monster, no, porque le traía a mi carnal. ¿No? Se drogan. Café, coca, Bol, Monster, cigarro a madres. Estás loco, hijo de la chingada. ¿Sí? Estás loca, según sea el caso. Imagínate, es una pinche maldita locura, compañeros. Es un sustituto. ¿Sí? Si me meto a profundidad, es una adicción. ¿Sí? Escapar de esas cosas no es fácil. ¿Por qué crees que mucha familia no quiere a los grupos? No, dice, ¿para qué me llevan si no? ¿Sí? Sí, dicen que ya no beben, ya no se drogan, pero dicen, no mames, ¿cómo fuman? Mira, hasta la señora dice, sí, por eso no vengo. ¿Sí? Ya dicen los otros, ya agarraron otro vicio. No, yo por eso ni voy, dice la familia. Neto, regálame un cafecito, ¿no? Es otro vicio. Entonces, bueno, estaban las adversidades. Mira, yo quiero hablar de estas partes. Los primeros años que yo empecé a quedarme dentro de la AA fue en grupos 24 horas. ¿Sí? En esos años yo no entendía muchas cosas dentro de estos movimientos. Yo no entendía muchas cosas. Lo único que sí sentía es que esa gente me estaba dando la oportunidad y yo a esa gente la veía no como mi familia, porque hacía cosas mejor que mi familia. Tenía intenciones mejor que mi familia, yo lo veía de esa forma. Entonces, por eso los primeros 2 años, solo de los 2 años, yo empecé a quedarme dentro de ese grupo. ¿Sí? Y esas cosas siempre deben estar bien guardadas en lo más profundo de mi corazón, siempre. ¿Sí? Yo me refiero esta noche dentro de los grupos, porque muchos que hemos sido llamados a los grupos no entendemos el significado. ¿Sí? Hay raza humana que tiene muchísima información. Hay mucha raza humana que yo no desacredito. Yo les he dicho, todos a su forma y a su manera, pero hay cosas en las cuales yo no concuerdo. Sí, la neta, yo no concuerdo. Y eso no es punto a discutir, porque aquí la mejor magia es, ¿quieres cambiar a tu familia? Comienza por ti. ¿Sí? Hay un lema, ¿quieres cambiar al mundo? ¿Quieres que todos sean diferentes? ¿Y por qué no empiezas a cambiar tú? Es lo mismo que dijo ahorita a través de los celos. Eres una persona celosa, sientes que te están engañando, mejor deja de engañar tú y vas a ver si no vas a trabajar en ese gran problema. Porque así se opera, ¿sí? En esa cuestión, ¿cómo trabajo en los celos? Deja de hacer estupideces, comienza por ti y vas a empezar a confiar en tu pareja. Mientras no dejes de hacer pendejadas, vas a seguir dudando, vas a seguir teniendo miedos. Vas a sentir que en una de las tantas que hiciste vas a pagar con una. Es la verdad. Y no estás lejos de la realidad. Sí vas a pagar todas las que te comiste. Esas no. Si no, no creas que si ya te perdonó Dios, pero vas a vivir la experiencia. ¿Sí? Porque al final ya te pusiste en paz, dices, pero sigues pensando pendejadas, sigues viendo la forma, ¿sí?, en cómo te vas a meter en problemas. Por eso tienes que vivir la pinche consecuencia, las sacudidas, para ver si ya te cae el 20. ¿Sí? Entonces dice ahí en la parte más escrita, ¿sí? Dice también más adelante,
No te lo atribuyas a tu superioridad, solo has podido ascender por la virtud de mi don. Solamente es por su gracia, ¿sí? Si lograste tener una responsabilidad en un grupo, es por su gracia, por la gracia de Dios. Si tienes un buen trabajo, es por la gracia de Dios, ¿sí? Si tienes una familia, es por la gracia de Dios. Nada te lo puedes atribuir a tu superioridad. Si has avanzado, es por la gracia de Dios. Si llevas los años que llevas, es por la gracia de Dios. No te sientas tan importante, ojete. Señor. Dios tiene servidores de a de veras, servidores que no reniegan, que no están chingando. Dios tiene ángeles leales. Tú reniegas. Son servidores. ¿Sí? Entonces, ¿por qué atribuirse algo tan en serio? ¿Por qué atribuirse algo que Dios te ha permitido para salvar tu vida y de la misma forma le des la oportunidad a otro ser humano? ¿Sí? Entonces yo no voy a olvidar, compañeros, las temblorinas, las noches que se hacían días, la desesperación que se apoderaba de mí, los días se hacían semanas, las semanas se hicieron meses, que llegaron años y cuando menos me vi bien hundido, no podía dejar de ver, si es cierto, dejé la última droga que fue la piedra y terminé con el escuadrón, la pinche necesidad por seguir bebiendo, los pinches estragos que me tocó vivir corporales, es un pinche maldito infierno, un infierno el que se vive, ¿sí? Y la familia a veces no lo entiende. ¿Sabes por qué a veces no entiende la gente que no ha estado parado en la enfermedad? Hay gente que nos encontramos y nos dice, esto nada más es de que te forjes y de que te los pongas bien puestos y vas a ver si no la libras. No saben lo que están diciendo, no saben lo que habla. Quien ha documentado la enfermedad, sabemos que Bill lo dijo bien. Una alergia orgánica, una obsesión compulsiva, obsesiva, no se sale tan fácilmente. Si se puede ver como un ejemplo, es como un pinche túnel que no tiene salida. ¿Quién va a salir? Quien se rinde, quien pide la ayuda, porque solo no puedes. Yo quise callarles la boca, demostrándoles por la edad que tenía. Yo llegué casi internado a los 18 años al primer grupo donde llevaron a anexarme un 13 de diciembre. Jamás lo olvides, jamás. Llegué a ese lugar en muy buenas condiciones. Vi de cerca el sufrimiento y la locura de mi madre. También la tristeza de mis hermanas. Fueron las que estuvieron conviviendo conmigo en esta pinche locura. ¿Sí? Llega un grupo para que diga, ¿sí? ¿Sí o no? En una reflexión sin dramatizar. ¿Deberías estar en las rejas? ¿Sí o no? Sí. ¿Deberías estar muerto? ¿Sí o no? Sí. Dios te dejó vivir. ¿Sí? Te dio una bendita oportunidad. ¿Sí? Te ha dado capacidades. Te ha dado un gran don. Eres portador de un gran don. Ese gran don, compañeros, muchas veces es el que también le puede a los envidiosos dentro de los grupos, porque un envidioso es lo que envidia la esencia a través del don que Dios te permite. Hay seres humanos que tenemos la capacidad de poder ser sociables, de poder relacionarnos con los demás, de tener amigos que el envidioso quisiera y no puede tener, por eso se entra en una pinche maldita competencia. Salud. ¿Sí? ¿Cómo puta me voy a atribuir algo que sé que lo ha hecho Dios? Que ha sido el Todopoderoso quien rescató mi vida, quien rescató a mamá, porque mi madre también fue subida al barco, porque mi madre también fue llevada a una experiencia, porque mi madre también adquirió la fe a través de la gracia de Dios. ¿Cómo puta me voy a atribuir? Es como hoy decir, si es cierto, somos un gran batallón en la fraternidad, si es cierto, somos hombres y mujeres trabajando en evolución mes con mes y llevando vidas al rebaño, si es cierto, pero ¿quién mueve todo ese trabajo? Dios. No te sientas tan importante. ¿Sí? Dios. ¿Sí? Y hasta cosas que a veces uno no merece, porque Dios a esas personas se dirige, a los más vergueados, a los más enfermos. Bueno, él dice, ya le agregué. Bueno. Más dramas. Más drama. A los más enfermos. Fue por Saulo que convirtió en Pablo. Jonás, un hombre de servicio. Moisés, un hombre de servicio. Moisés fue escogido por Dios. Fue el que liberó a los cautivos. ¿Sí se acuerdan de esa historia? ¿Sí? El llamado que precisamente tenía Jonás, por eso se lo tragó la ballena, por ojete, por estar renegando. Cuando Dios ya lo había mandado para hacer una alta misión, ya lo había escogido, ¿sí? Para que le sirviera, renegó. Y fue cuando llegó la ballena y preste. Y luego como estaba bien podrido, pues se enfermó la ballena y lo escupió. La vomitó, chingas, su madre. No mames, estás bien podrido del alma. No.
Y así de la misma forma, Dios escogió al buen David. ¿Quién era el rey David? ¿Sí? No, más que un pecador, un verdadero, ¿sí?, gladiador que Dios preparó, ¿sí?, que Dios ungió, eligió para ganar las grandes batallas. ¿Cuántas batallas no ganó David? Pero le pasó como nos pasa a nosotros. Al buen David le ganó el sexo, el poder y el prestigio. Por eso bajó la guardia, dejó de vigilarse, se lo atribuyó tanto a él que el pendejo le pusieron la primera tentación y se metió en problemas el baboso. No que era un ungido por Dios, no que era un pinche gladiador, de veras. Apenas le pusieron la pinche tentación, un chito así como luego en el grupo de repente te encuentras y le jalas. Si iba bien el rey David, ¿sí? Hace la primera fechoría, ¿sí?, la segunda fechoría y se metió a la cocina, le dio vida al defecto, se volvió en un promiscuo, así como tú y como yo. Se volvió en un promiscuo. Y el último delito que cometió el rey David, un escogido. ¿Por qué hablo de esto? Porque quiero entrelazar las partes más espirituales de la gente que Dios ha conjuntado, mandó a traer. No eran buenas personas. Entonces el rey David, en la última que hizo, ¿sí?, le iba a caer la bronca, ¿sí?, le iban a caer en la movida porque se metió con la hermana, con la mujer de su hermano. ¿Sí saben la historia, va? Es la historia de un alcohólico. Si la lee, por eso léanla. Salud. Es la historia de un alcohólico en servicio, si se entrelaza. Y de repente, cuando sintió que iba a explotar todo, ¿sí?, que se iba a enterar, su hermano mató, ¿sí?, a uno de los sirvientes al que sabía precisamente lo que estaba sucediendo. Y llegó al asesinato. Por eso mismo el Salmo 51 lo relata y muy bien, porque ahí está especificando en un sentimiento de arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios por todo lo que hizo, ¿sí? Y así como David, que fue perdonado por Dios, de la misma forma tú y yo fuimos perdonados por Dios. Si Dios nos escogió, Dios nos mandó a traer o me mandó a traer, no es para que le pague todas las que hice en el pasado. Las que sí voy a pagar son las que ya he hecho con información. Por eso dicen, más te valía no haber conocido, no haber sabido, enterarte de las cuestiones espirituales. ¿Sí? Entonces, por eso dice, lo perdonó, pero las consecuencias las vivió. Y las hemos vivido. Yo cuando estuve en la agonía, ni modo que las consecuencias que estaba viviendo nada más eran porque sí. Sabía lo que me había comido, sabía lo que había hecho mal, ¿sí? Sabía todo lo que estaba haciendo mal. Llegó el momento de entregar cuentas, me pongo en paz, le digo a Dios, perdóname, ¿sí?, por todo lo que hice. Dios me perdonó, pero no me evitó las consecuencias, las viví. No por el ponerme en paz, no seguí viviendo la locura, seguí viviendo la locura. El rey David de la misma forma, Dios lo perdonó, pero más adelante se muere su hijo. ¿Sí? Y dices, no mames, ¿de verdad? Sí, de verdad. ¿Sí? Saulo de Tarso. ¿Sí? Saulo de Tarso, un personaje chingón dentro del libro bueno. Y Saulo de Tarso, ¿sabes por qué? Porque es un personaje, porque lo nombra el folleto de Solo por la gracia de Dios, porque lo nombra Variedades de Experiencias Religiosas de William James. Y Saulo de Tarso y B.W. son dos personas que dice en Variedades de Experiencias Religiosas, dos iluminados por Dios. Ahí pone como ejemplos a lo largo del tiempo. Bill fue un iluminado. Saulo de Tarso, dice ahí, fue un iluminado, ¿sí? Entonces Dios mandó a traer a Saulo, un asesino, ¿sí? ¿Por qué lo escogió? Dice, no mames, pues sí es un maleante. ¿Cuántos sabemos dentro de los grupos? No, pues es un asesino, no mames. ¿Cómo Dios se fijó en él? Por eso, ¿sí? Para que existiera la transformación. Y por eso dicen la razón por la cual fuiste escogido más adelante. Ridiculizada será tu suerte y tus motivos van a ser mal juzgados. Ridiculizada va a ser tu suerte y tus motivos mal juzgados. Aunque empieces a enderezar el camino, aunque empieces a caminar bien, ¿sí?, al día, ¿sí?, en el intento de todos modos van a pretender desacreditarte, van a empezar a chingar, ¿sí?, en todo momento van a tratar de ponerte el pie, y es normal, puedes esperar lo peor, aún dando lo mejor, ¿sí?
ridiculizada va a ser tu suerte y tus motivos mal juzgados. Pues es que yo lo ayudé. Y ayer me estaba diciendo que me amaba, y ayer me estaba diciendo que le íbamos a echar con todo al servicio, y ayer me estaba diciendo chingón, padrino, gracias por todo, y ya después me quería demandar por daños psicológicos. Pinches locos, digo, no mames. Es ahí donde entiendes, ridiculizada va a ser tu suerte. ¿Sí? Te van a juzgar, ¿sí? No porque piense uno, ya estoy corrigiendo. Espérate las peores aún. Cría fama y échate a dormir, ¿sí? Sabes todas las mal que hiciste, aunque no lo estés haciendo. Si has desarrollado un poco de madurez, entenderás que las críticas tienen que venir de quien las vas a agarrar, de quien vengan. ¿Tú crees que te vas a detener a darle explicaciones a un ser humano que está peor que tú? Siga avanzando, mijo. No tiene tiempo de detenerse por pendejadas ni estupideces. Este programa estructurado por Dios es de vida o de muerte. Aquí estamos salvando nuestras vidas. Dios nos escogió para ser felices. Dios nos escogió para estar bien en la vida, para de verdad recuperar los valores, la dignidad y seguir caminando como es debido. ¿Cómo es debido? Como un verdadero hijo de Dios, como una verdadera hija de Dios. ¿Cómo camina un hijo de Dios? Deja de estarte flagelando y haciendo daño a ti mismo. Es que se haga su voluntad y no la mía. ¿Cuál sería la voluntad de Dios? ¿Cuál sería la voluntad de Dios? Lo que no te agrada es una gran preparación a través del dolor. Es una gran preparación a través de las cosas que en lo más profundo crees que no tienen que ser así. Pero para la voluntad de Dios, así tiene que ser aunque no te gustes. ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Sí? Y Moisés le decía en sus cuestionamientos, ¿pero por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Sí? ¿Por qué yo he de ir? Decía, porque tú tienes que ir. No te fijes a dónde vas, en dónde estés. Fíjate con quién vas. Yo te voy a respaldar. Y son cosas que nosotros vivimos. Un escogido por Dios, ¿sí? Va a ser respaldado, ¿sí? En donde no hemos estado, en donde no hemos caminado, a cuántas no hemos estado expuestas. ¿Qué te ha pasado? ¿Sí? Por lo poco, mucho que le has abonado, ¿sí? Al servicio, por lo poco, lo mucho que has dado, ¿qué crees? ¿Sí? La has librado. Por eso los sabios de esos años decían, entre más pendejadas hiciste, más te tienes que meter a servir. Entre más estupideces y más daños creaste, más te tienes que meter a servir. ¿Sí? Estás hablando parte de todas las tonterías que haces. ¿Sí? Cuesta un chingo de trabajo, compañeros. Dentro de estas madres, pues yo os he dicho, si a veces no necesitas sustancias para andar borracho. Los grupos de verdad son entidades espirituales. Son lugares donde Dios se manifiesta en cada reunión. Yo siempre lo he dicho, desde que se toca la campana, Dios hace acto de presencia. ¿Sí? Dios hace acto de presencia. Dice el capítulo, sigue los mandatos de Dios y pronto vivirás en un mundo maravilloso. No importa cuál sea tu situación actual. Sigue, lo dice el capítulo, no lo dice el libro. Bueno, el capítulo dice esas partes. ¿Sí? Sigue los mandatos de Dios y pronto vivirás en un mundo maravilloso. No importa cuál sea tu situación actual. O sea, no importa que te hayas equivocado, que hayas vuelto a bajar la guardia. Levántese, vuelva a retomar el camino. Todos nos equivocamos. Yo no soy un hombre bueno, sigo pensando estupideces, me sigo equivocando, sigo peleando con mis pinches monstruosas debilidades. Las contrarresto a través de la oración, las contrarresto a través de a veces estar postrado, porque yo soy un hombre de oración, porque sé que también fue un milagro de la oración. No puedo dudar en no hacer oración, y no hago oración porque soy bueno o porque quiero ser santo. Hago oración porque es el alimento del Espíritu, es el que da fortaleza y es el que te evita a que estés propenso a caer en cada tentación. Es neto, por eso lo hago. No lo hago por ser santo, no lo hago porque soy un hombre bueno, sino porque es necesario para fortalecerme y no hacer tantas estupideces como las que he hecho. ¿Sí? Por eso lo hago. No necesito mentar un chingo de madres dentro de las juntas para explicar este tema, ¿va? No. Porque luego, ¿cómo se llamó el tema? ¡Hijo de su puta madre! Muerte. Porque es bien fácil aprender eso. Estamos como en la infancia, aprendemos lo de los padres, patrones y patrones de conductas. Llegas a un grupo y sigues repitiendo las mismas pendejadas que has escuchado a lo largo de los años. ¿Sí? Y se respeta.
Pero al inicio, los primeros años, ya después de 5, de 7, de 8, ya bájale a tu pinche carril de locura, ya desprográmate, ya deja de hacerle la mamada, ¿sí? Ya mejor trabaje en las verdaderas heridas, en las verdaderas situaciones, menos mentadas de madre, más sentimientos, ¿sí? Más honestidad y menos cinismo, porque luego existe el pinche cinismo, ¿sí? ¿Qué te dolió en esta preparación? Pregúntame, ¿dudaste en seguir avanzando? ¿Sí? ¿No quisiste muchas veces huir e irte? Sí. ¿Tú crees que en las más fuertes, donde te ves abatido, te sientes traicionado, te sientes mal, no quieres abandonar el servicio? Sí, se piensa porque es desgastante. Aquí no nada más es decir, soy un verdadero gladiador y siempre a todas. Vamos a hablar de las pinches veces donde se estuvo en duda, donde se quiso tirar la toalla y decir basta. No puedo caminar con tantas pinches traiciones. No puedo caminar con la gente a la que se ha ayudado y siempre da lo peor, siempre termina hablando de ti y me decían los de experiencia, pues prepárate porque esto va a ser siempre. Esos son los caminos de Dios. Jamás. Te vas a esperar lo peor de quien menos te imaginas. El único que te va a pagar y respaldar es Dios, porque el ser humano te va a fallar cuantas veces sean necesarios. ¿No que es un escogido por Dios? ¿Sí? Dice un lema espiritual, en este tema siempre lo compagino, ¿sí? Si Dios te escogió, Dios te mandó a traer, tendrás problemas con la familia. Si Dios te mandó a traer, estarás en el piso y sin materia. Si Dios te mandó a traer, te enfermarás. Si Dios te mandó a traer, perderás a la familia en muchos de los casos, ¿sí? Si Dios te mandó a traer, a veces estarás en situaciones muy críticas y creerás que si merece lo que estás viviendo, ¿sí? Porque hasta en las peores no es que Dios, ¿sí? No es que Dios te las dé. Permite que las vivas porque todo eso tiene un fin. Todo eso tiene una respuesta más adelante. No se entiende en el momento. ¿Duele? Qué bueno que duela. Hay situaciones que te van a hacer que tú unas más a tu familia, ¿sí o no? Hay situaciones que después de una desgracia, ¿sí? De familias que no se hablaban después de lo sucedido, o de las cuestiones de hospital, o de cárcel, o situaciones bien fuertes. ¿Qué crees? Ahora resulta que eso que está sucediendo adverso hizo que se unieran más como familia, ¿sí? Y nos damos cuenta, ¿sí? Y no es que Dios a uno no le escuche. ¿Cómo me iba a escuchar tanta estupidez, tanta exigencia? Dice un lema, petición o exigencia, ¿sí? Le pides o le exiges, Señor, ya échame una esquina, ¿sí? Dicen muchos mamones, Señor, ya levántame la canasta. Si no viene tacos de canasta, no seas mamón, no sacas tantas mamadas que escuchas en los grupos. Tablas, pues que eres carpintero, gente. ¿Sí? Tablas. ¿Cómo se ha hecho trillado esas mamadas? Digo, ¿por qué no se pone a leer mejor? ¿Sí? Es como cuando gente que llega a las reuniones y ni fumaba. Y termina fumando. Padrino, pero es que nomás de verlos dan ganas de fumar. Digo, ¿cómo no te dan ganas de cambiar, ojete? ¿Cómo no te dan ganas de aplicarte y de servir? ¿Sí? Porque hay mucha raza humana que ha llegado a los grupos, se ha incorporado y ni fumaba. Y ese es uno de los casos. Y la otra, ni hablaba como habla. Si se veía de tranquila. Ahora se sube a la tribuna y llega a su puta madre, ya cálmese, pinche locatilo, no van a aprender esas cosas. Lo mismo que escuchaste de la otra loca desquiciada, lo mismo que haces. Lo mismo que escuchaste del otro baboso que mienta madres. ¿Sí? Ya estás mentando tú madres. ¿Se viene a aprender? ¿Sí? O a desaprender. ¿Sí? Entonces el llamado por Dios es para prepararnos. ¿Sí? Para prepararnos. Si tú me preguntaras, ¿y para qué Dios me preparó? ¿Sí? No como un ser humano importante, sino como un ser humano con una gran esencia. Como un ser humano para conjuntar a más servidores. ¿Qué hace un líder? ¿Sí? ¿Qué hace un líder? ¿Sí? O el paradigma, o las respuestas de un verdadero líder, es que un líder de cierta forma va a preparar a otro ser humano en el servicio para que posteriormente sea otro gran líder. ¿Sí? Yo siempre he dicho, cree líderes, no crea paleros. ¿Sí? Yo a veces ando luego en el servicio, ¿sí? Y no hablo en los compartimientos nada más. Es un complemento de la recuperación.
¿sí? Y muchas veces he dicho, jálese, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué necesitas llevar un chingo de gente? ¿Para qué? ¿Sí? Si el que va por delante, ¿sí? Es Dios, ¿sí? El que va por delante es Dios. ¿Para qué llegas bola de ojetes? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué esa misma gente de repente termina hablando mal de ti? ¿Sí? Vaya usted solo, respalde usted solo en las batallas de la misma forma. ¿Qué puta voy a andar con mis 2 pinches secretarias al lado? Ay, tú nadie. O con mis dos guaruras en las experiencias. Pues ¿quién eres, ojete? Si el que te respalda y el que te cuida es Dios, ¿sí? Con sus ángeles. ¿Para qué andas de pinche mamón payaso? ¿Sí los han visto que llegan a los grupos hasta con sus guaruras? No mames. Digo, ¿qué? Pero eso sucede cuando sabes lo que te has comido. Se vive con miedo. Porque cuando estás, verdad, en verdad, ¿sí? En la práctica y cuando en verdad estás tranquilo, no necesitas que te anden cuidando. Eso es por miedo. Sí, sabes todas las que estás haciendo mal. Sabes todas las que te has comido. ¿Sí? Sabes que en cualquier momento pueden llegar y te puede caer la bronca. Por eso voy con quien me respalde. Te respalda Dios. ¿De cuántas no te ha sacado? ¿De cuántas no me ha sacado? ¿Sí? ¿De cuántas? Hay episodios hoy por hoy que se viven y pueden ser fuertes y no, y para mí no tanto, pero para mamá pueden ser muy fuertes. ¿Sí? Pero es la historia de un desafiante. Es la historia de un ser humano desafiante, un ser humano que sabe en dónde puede salvar su vida, en dónde puede contrarrestar esta enfermedad y no quiere hacer caso y sigue desafiando, va a vivir el resultado y las consecuencias. ¿Sí? Y hoy me tocó vivirla con mi hermano. Mi hermano en algún momento había hecho cuestiones que lo llevaron a pagar un precio en la cárcel. ¿Sí? Y en esos momentos tuve que estar al pendiente junto con mi madre, apoyando a mamá, ¿sí? Porque hoy es parte de la enseñanza dentro de los grupos. Si no, ¿qué puta estás haciendo? Dije, tienes que enfrentar y apoyarla. Y entramos muchas de esas veces a aquel lugar donde se transpira la muerte, donde se transpira el pinche infierno. Una cárcel es cárcel, ¿sí? Una cárcel es lo más ojete y lo más culero que puede existir, ¿sí? Y entonces atravesábamos los pasillos de esos lugares junto con mi madre en esos entonces, ¿sí? Mi hermano apenas tenía escaso, había cumplido los 18, lo tenía poco con la mayoría de edad, ¿sí? Cuando estaba en ese lugar. Pero en algún momento se le ocurre hacer de las suyas allá adentro y cayó de mi gracia. Desde esos momentos se fracturó algo en mí, ¿sí? Así como cuando alguien te traiciona, cuando alguien que le diste lo mejor de lo mejor porque te rompes, te duele, por muy templado que estés. Cuando alguien de verdad te falla, ¿sí? Te traiciona, te fractura. Y lo que él empezó a hacer hizo tanto que me quebrara por dentro que cayó de mi gracia, ¿sí? Dije, chingas a tu madre, te vas a quedar aquí. En mi molestia, en mi enojo, ¿sí? Dije, ¿cómo es posible que te prestes a este tipo de tonterías y que juegues no nada más con la tranquilidad de la familia? ¿Sí? Porque es jugar con la tranquilidad de la familia. Y a partir de ese momento ya no me fue fácil entrelazar algo chido que en algún momento existía como hermanos, porque vaya que cuesta, ¿eh? Salió. Y aún así, esa ocasión que salió así como iba saliendo, me enteré. Sale al rato en la noche, hay que estar a la alerta, va, ¿sí? Salíamos a experiencia, ¿sí? Ya estaba puesto el camión esa ocasión, ¿sí? Y alcanzó a llegar, ¿eh? Así como iba saliendo de la cárcel, así como iba saliendo del reclu, directamente lo llevaron hacia la salida del grupo, ¿sí? Lo llevaron hacia la salida del grupo y de repente, le digo, ¿qué pedo? ¿Vas a ir a la experiencia? Sí. Súbete. Se subió, lo llevamos. Salió del reclu así fresquecito, ¿sí? Allá se le mandó a otro lugar, ¿sí? Se le mandó a otro lugar. O sea, pues, aparentemente pues trabajó, se puso chido, ¿sí? Y los medios siempre han existido, la atención siempre ha existido, nomás que el pinche adicto, ¿sí? Le haya para sacar una y otra estupidez haciéndose ver como la víctima, como el pobrecito, ¿sí? Y así lo entiendo por experiencia personal, cómo uno juega con las emociones de la familia. Y entonces, ¿por qué quiero referirme a esto? ¿Sí?
Porque a lo largo de los años, todas las que ha vivido, ¿sí? ¿Sí? No entendió y no ha entendido. ¿Sí? Dios quiera, porque es ahí donde voy a entrar. Muchas veces le pedimos a Dios que ayude a las personas que queremos que ayude, y Dios puede operar a veces hasta de la forma en la que a muchos no nos agrada. Yo puedo decir, sí, fueron sus consecuencias, como muchas veces lo dije, le espera la cárcel y en la más fuerte la muerte. No quiere entender. Y tal vez yo pueda tener la resistencia, pero mamá no. Las mamás, sean quien sean sus hijos, las mamás, cabrón, van a estar ahí desquebrajadas, dolidas, dobladas, ¿sí? Y esta ocasión pues volvió a la locura, ¿sí? Y es una de las tantas que se mueven las emociones, ¿ves? ¿Sí? A mí me sacó del cuadro, ¿sí? Veo a mi madre, veo a mamá, ¿sí? Y digo, puta, ¿qué hacemos? Pues nada, el apoyo espiritual, no puedes hacer otra cosa, la resistencia, ¿sí? Directo, pase directo, se fue para adentro, ¿sí? De la cárcel nuevamente. Y son historias, es ahí donde suena muy fuerte lo que voy a decir. Unos tienen que morir para que otros vivamos. Y a lo que se refiere ese gran dicho es que muchas veces tenemos que ver las peores en otros para que nosotros las reflexionemos, para que tú la experimentes, pero digo, no para que tú la vivas, digo, la veas y no la experimentes, sino que a la manera de estar viendo lo que está sucediendo, solo por la gracia de Dios no estás en esa situación. Aquilata tu estancia dentro de un grupo, aquilata tu estancia dentro del servicio, no la cagues, porque en un pinche descuido nos puede costar a cualquiera la cárcel, ¿eh? Como hemos visto en las experiencias de algunos doble A's, en un descuido puedes estar allá, ¿sí? Y entonces le digo a mi hermana, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que se tenga que hacer, ¿sí? El apoyo pues va a estar, ¿sí? Pero al final tiene también que ser la voluntad de Dios, no puedes manejarte, porque es ahí donde entramos en las cuestiones. Humanamente todo lo puedes hacer, todos los medios los puedes mover, pero si Dios dice, aquí se va a quedar el tiempo que se tenga que quedar porque es necesario y va a ser un aprendizaje, así tiene que ser, Padre, ¿no? Y no es por bajar las manos, por rendirse o decir, no le damos. Se está haciendo lo que se tiene que hacer. Mi hermana está moviendo lo al alcance humano, ¿sí? Entonces, las demás cuestiones, pues es que se haga su voluntad y no la mía. En mi hermana también la veo en angustia a mi hermana, porque lo que me expuso pudo haber sido algo así fuerte, emocional. Y me dice, ¿sabes por qué también me pongo mal? Dice, porque yo lo único que quiero es que tal vez, si va a estar, que no estén los años que dicen. Si va a estar, tal vez que esté el proceso menos años para que alcance y pueda estar con los viejos. Porque lo que más me preocupa es que ya no alcance a ver a los viejos, los que están doblados. Y entonces al escuchar esas palabras, cuando los dijo con la voz quebrada, en esos momentos empecé a entrar también en nostalgia, en tristeza y en reflexión. Dije, tiene razón, si no alcanza a ver a los viejos, ¿sí? Bien doblados, ya están grandes los señores con los que creció mi hermano. Él creció con ellos, ¿sí? Y bien doblados. Y esas cosas sí me pueden, porque si entras en reflexión y si no los alcanza a ver, se van a morir antes de tiempo. Les puede, ¿sí? Y luego veo sus intenciones. O sea, ellos creen que es como que estés en el anexo y ya, vayan muevan y ahí está el dinero, dicen los viejos, ¿no? Pero no se trata de eso. Sí, las cosas no son así. Y son cosas que se tienen que vivir. Y es donde ahí dices, ¿para qué Dios te ha dejado estar? ¿Para qué Dios te eligió? ¿Para conjuntar nada más gente? ¿O para que también estés bien con tu familia y para que también con tu familia haga lo que tienes que hacer? ¿Cuál es la más enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza más viable? ¿Te acuerdas a cuánta gente la llenaste de esperanza? ¿A cuánta gente la llenaste de fe? ¿De cuánta gente no fuiste la templanza? Pues hoy tiene que ser la templanza también de su familia. Así como cuando partió también mi tío César, ¿sí? También murió, la oportunidad de estar en el trabajo se le dio, la quiso vivir y él encontró la muerte. Y al encontrar la muerte también se llevó entre las patas a mamá y a los abuelos. Son experiencias que se han tenido que vivir y necesarias, como las muchas que a veces estamos expuestos los doble A's dentro de los grupos. Y al final, ¿qué hora son, Paino?
Se me paró mi reloj, creo que esta madre ya no sirve. 9:15. Esas las 10, ¿no? Sí. Sí. Las copias de los cofres me lo dieron ahí en Tepis. Dije, pues me lo dieron, lo voy a estrenar casi, luego no me gusta ponerme tanta cháchara. Esa es la neta. ¿Sí? Entonces, vimos ese proceso cuando la misma, ¿sí? El dolor reflejado, ¿sí? En el semblante, ¿sí? De mi madre cuando partió igual mi tío, ¿sí? Me tocó, yo estaba dando la junta de preparación, estaba dando una junta con todo, bla, 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 y veía cómo estaba, suena y suena el teléfono y alcanzaba a ver unos mensajes, si estábamos en esa onda, termina la junta, no dejé de dar la junta, en ningún momento terminé la junta de preparación, ¿sí? Estaba dando la junta y de repente termina, se hace lo que se tiene que hacer, veo el teléfono, ¿sí? Veo el mensaje, regreso el mensaje hacia mi hermana, me entra la llamada y le digo, ¿qué pasó? Y me dice llorando, ya se murió César, mi tío. ¿Sí? Quisiera decirte, ay, es que quise llorar, no, lo que en esos momentos me preocupaba era encontrarme con la noticia de que mi madre iba a estar bien doblada, su hermano consentido, al que ella creía que era el más tranquilo, fíjate qué detalle. No mames, cabrón. No me fui ni corriendo, porque si algo hemos aprendido, un lema de la madurez emocional, toma las cosas con calma. Y tomar las cosas con calma, céntrate, relájate, y ahorita llegas, ¿sí? Y llegué. Y sabía que iba a llegar ante mi madre y que me la iba a encontrar bien mal. Y sí me la encontré bien mal, bien fundida, ¿sí? Bien dolida, ¿sí? El sentimiento impregnado cuando alguien quiere gritar de más y, ¿sí? Y ya ha llorado demasiado, ¿sí? Entonces esas cosas, compañeros, a través de esta parte del llamado por Dios, ¿sí? Porque el llamado por Dios no va a ser fácil. Dios manda a traerlos, dice, manda a traerlos para prepararlos. Dios no manda a traer a un preparado, manda a traer a los seres humanos para prepararlos en las batallas del servicio. Y vaya que a muchos nos ha preparado y re bien. ¿Por qué creen que siempre les estoy diciendo firmes? ¿En quién crees que nos hemos convertido los seres humanos que continuamente vamos a las batallas? Nos hemos convertido en soldados. Porque un pinche soldado, y no porque lleves tu traje de Rambo, No es porque eso es nada más la supervisión. Digo, Dios nos ha forjado como unos pinches verdaderos soldados. El hablar de un soldado de Dios es hablar de un ser humano, ¿sí? Regresando un poco de lo que se le fue dado en una batalla más, ¿sí? Y yo soy hombre de batallas de cada mes. Y yo soy hombre que siempre estoy insistiendo y persistiendo por invitar. Y vaya que siempre me encuentro con gente. ¿Cuándo salen? Tal día. ¿Sí? Y cuando me dicen cuándo salen tal día, yo ya no quito el dedo del renglón. En cuanto menos veo, ¿sí? Dije, ya se enganchó, ya no lo voy a soltar, ¿sí? Y empiezo a inyectar el mensaje, sea de tiempo, sea nuevo. Empiezo a inyectar el mensaje y hacerlo humanamente posible. Y lo demás le digo a Dios, ¿sí? Yo ya hice lo debido, tú te encargas de lo demás, tú le das el siguiente empujoncito, ¿sí? Y de repente termina llegando la gente, ¿sí? Y así, poco a poco, se ha logrado conjuntar, ¿sí? La razón creció, ¿sí? Mucho. Voy a llegar a esta parte, ¿sí? ¿Por qué Dios en algún momento me dejó estar, a pesar de los pesares? Porque iba a ser un medio para los grupos que hoy existen, ¿sí? Iba a ser un medio. Y ese medio fue a través, compañeros. Mira, yo serví 2 años, decía, llegué a vivir la experiencia. Y cuando llegué a vivir la experiencia, fue uno de los primeros grupos que salió del sur, ¿sí? Fue uno de los grupos, traía la misma escuela, la misma temática, ¿sí? Y entonces yo crezco y vivo la experiencia en ese lugar que fue el punto de lanza, ¿sí? Después regreso al grupo 24 horas, después me cuadran y me hacen una jugada, una mala jugada, sin traer el lujo de detalle, ¿sí? Al final termino en el lugar, ¿sí? Donde viví la experiencia, ¿sí? Termino con esos hombres que me dieron la oportunidad de quedarme en ese grupo llamado Regla 62. En ese grupo esos hombres me prepararon también en el servicio. Aún no queriendo estar, tuve que estar porque no es lo que quieras. Lo que dije, cuando Dios mueve las piezas, hay veces que la gente no entiende. Cuando Dios te mueve de un grupo, te pone en otro, ¿sí? Es porque el proceso del otro grupo ha terminado, ¿sí? Aunque a veces no te agrade, aunque a veces digan, no, es que yo extraño mi grupo, yo quiero estar en otro. Mira, Dios ya te movió, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a caminar dentro de ese lugar con esa gente,
Yo decía, puta, voy a estar aquí solo un tiempo. No me gusta porque no me agradaba, ¿sí? Yo estaba acostumbrado a otra temática dentro de esos grupos. Entonces yo empiezo a ir a las experiencias, me empiezo a enganchar, me empiezo a llenar de esa atmósfera y en algún momento cambiaron los planes y ahí es donde entendí. No era lo que yo quisiera, si Dios me había puesto en ese lugar es porque ahí tenía que estar, ¿sí? Entonces vienen las responsabilidades. Yo no pedí ciertas responsabilidades, eso lo voy a decir a la buena onda. Las responsabilidades de ese grupo era un grupo de servidores de años, de 15, 18, de 20, 22 años, gente de tiempo sirviendo dentro de ese lugar, ¿sí? Y eran rudos, ¿sí? Algunos conocen las temáticas tal vez del grupo grande que fue el Sur cuando existía el buen padrino Pancho, ¿sí? Eran drásticas, ¿sí? Las autonomías, no te podías desviar así tan fácilmente, ¿sí? Entonces esos hombres así me empezaron a formar en el servicio. Y yo siempre fui un hombre metido. Y entre más trataban de darme más duro, más me aferraba. Yo sentía que me estaban corriendo y dije, yo no me voy a ir, chinguen a su madre, más me voy a aferrar, ¿sí? Y más me metía. Y de repente me encontraba con lo que decía hace rato, con envidiosos. Porque de repente te encuentras con un objeto, 2, 3 envidiosos que quieren ponerte el pie, que quieren hacer que te bajes. Y dije, ching, no les voy a dar el gusto, yo voy a aferrarme más, ¿sí? De repente cuando sentían los viejos de servicio que según ya estaba flotando, me llamaban a la oficina y me daban ayuda. Pero esas cosas son las partes del amor. Te cuidan, me cuidaron. De repente me veían platicando con las mujeres y me decían, ¿qué haces allá? Estoy platicando, platique con nosotros, hijo. ¿Qué haces allá? O sea, te cuidaban de alguna u otra forma, ¿sí? Esas normas existían en ese entonces, ¿sí? Y también ahí nada de que solo por hoy, ahí le entrabas y estabas porque estabas, ¿sí? Y te responsabilizabas, nada de que solo por hoy. Ahí había ese tipo de disciplina que en algún momento funcionó, ¿sí? Y caminamos los años. De ese grupo salió un grupo muy grande, no voy a decir nombres porque luego de ahí se agarran muchos. Dicen aquí, yo digo, de fama, le digo, ¿cuál puta fama? Si eres un pinche ex borracho, un ex drogadicto, gente, ¿sí? Pero sí se agarran del servicio de los demás. No voy a decir nombres, pero sí los conocen bien. El que no conoce a Dios, a cualquier pinche barbón greñudo se le hinca. El punto de lanza que hizo la proyección de algunos fue en el padrino Pancho Pulpo, lo que se convirtió en algún momento en morboso. ¿Sí? No mames, ¿cómo el padrino Pancho Pulpo anda ahí con la banda? ¿Sí? Y dije, pues al padrino yo lo topé un chingo de veces también. Inclusive me lo encontré cuando hacíamos ejercicio. A veces estaba entrenando en el lugar donde yo iba a hacer ejercicio y me lo encontraba y el padrino también lo llevaba con sus dos guaruras, ¿no? Y el padrino no quería a otro padrino con el que yo también me llevaba chido. Y luego cada que le hablaba de ese padrino, me decía, no, a mí no me hables de ese güey. A mí no me hables de ese güey, hijo. Si quieres platicar, vamos a platicar de otras ondas. ¿Ves cómo era el padrino? Luego se agarraba su bigote y tal. ¿Sí? Si quieres platicar, vamos a hablar de otras ondas, hijo. A mí no me hables de ese güey. ¿Sí? Pero a lo que yo voy a llegar en estas partes, por eso no los hago mención, ¿sí? Del grupo Regla, ¿sí? Llegó un hombre, ¿sí? Y ese hombre que llegó, ¿sí? De ahí salió una sede en Puebla, ¿sí? Y de ahí de Puebla se hicieron muchísimos grupos, ¿sí? Pero Regla 62, ¿sí? En ese entonces éramos como gente que apoyábamos para ir allá, ¿sí? Ya ves que de repente dices, es que vamos a enseñarles. ¿Qué les vas a enseñar? Sácate a la goma, ¿sí? Vas a dar un poco de lo que te dieron. Y aún más tienes que ir, güey, porque al final de eso depende también de que estés bien y de tu servicio. No hay otra. Entonces íbamos a Puebla, 15 días a Puebla, 15 días a Querétaro. Llevamos un hábito de servicio en esos años constantes. Era una locura, pero funcionó, ¿sí? Y de repente vimos que creció ese grupo, salieron choque. Ya sabes que de repente empiezan los pinches costales de soberbia. Imagínate que se piquen dos pinches piedras o dos agujas. Está cabrón, ¿sí? Empezaron la onda, lo que se dice, las ondas del pinche poder, del prestigio y la locura, chocaron, ¿sí? Y de repente yo ya estaba bien enganchado allá en esos lugares y me dice el viejo, ya estuvo, ya no vamos a ir. Le digo, pues ustedes salieron mal, yo no tengo por qué irme, ¿sí? Yo voy a regresar cuando yo quiera regresar. Y empezamos a entrar en unas ondas muy culeras. Total, ¿sí?
Yo desde esos años era una persona de servicio, me involucraron en todos los servicios, ¿sí? Y de repente, de repente empiezan a bajar la guardia los hombres que eran de a de veras, que fundían las experiencias, que llevaban muchísima gente. Veo cómo unos se van a abrir otros grupos, veo cómo el viejo, que siempre vi así, en una torre, firme, de repente lo veo apagado, de repente veo que ya no iba a algunas juntas. Dije, ¿qué está sucediendo? Aún no estaba enterado de todo lo que estaba sucediendo. De repente veo que en las últimas experiencias, nomás agarraba el teléfono y me aventaba una llamada a mí, porque era el que más estaba a cargo del servicio, de más responsabilidad, y me decía, mi hijo, ya le pedí las cosas necesarias, yo llego el día de mañana por el sábado. Nunca llegaba, ¿sí? Y de repente entraba el miedo para realizar el trabajo de las batallas. Le decía a un hombre con el que me recargaba y le decía, ¿y qué vamos a hacer? Y lo que no nos han enseñado, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer por lo que nos han enseñado? Yo con miedo ejercía el trabajo de experiencias. En las primeras experiencias les dije, yo no pedí responsabilidad y le empecé a ejercer a uno queriendo. Y así la aplicó como 3 experiencias diciendo, llego el sábado. Y la última le dije a mi carnal con el que me apoyaba, le digo, no va a llegar de nuevo, vamos a ir planeando y acomodando ya todo porque no va a llegar. Y ahí comenzó este proyecto. Los últimos meses, las últimas semanas y los últimos días, antes de que se cerrara el telón de el telón o la puerta grande de un grupo grande de esa índole, estuve hasta el último día. ¿Sí? Y fue fuerte, muchos me entenderán cuando ves cerrar la puerta, la cortina de un grupo, de un lugar donde le caminaste algunos años, donde sembraste parte de tu vida, donde te acostumbraste a ciertas cuestiones, y ves que se tiene que cerrar por bienestar. Te pueden esas cosas, ¿sí? Y yo tuve que hacer eso, ¿sí? Quedaban como 7, 8 personas, ¿sí? Y agarré, y la situación muy fuerte que se estaba viviendo implicaba el bienestar de ellos. Dije, van a pagar justos por pecadores, ¿sí? Y agarré, yo dije, no podemos estar viviendo de esta forma. La gente ya estaba bien espantada. Me acuerdo que me meto a la oficina que era la capillilla, hacia el lado, todo estaba bien, bien acondicionado, una sala grandísima, todo bien acondicionado, grande, ese grupo muy grande. Me salgo, me meto, me arrodillo, y yo en mi onda y mi intención dije lo que tenía que decir. Estaba en conexión, o sea, así hasta llorando, porque yo sabía que estaba entregando todo lo vivido, y dije, hasta aquí no se puede hacer más, ¿sí? Ya no se puede hacer más. Y si estas personas están en riesgo, y si estas personas, ¿sí?, ya no están a gusto, vámonos, ¿sí? Tomé algunas cosas, salí de ese lugar, me fui rumbo hacia el lugar que me vio caminar los primeros años, me fui llorando, caminando todo el pinche tramo, y fue el último momento, el último día, donde el regla desapareció, ¿sí? Y después se planeó la razón, ¿sí? La razón por la cual fuiste escogido su casa, que unos ya conocen, ¿sí? Y de ahí pues se hizo el movimiento. Y también voy a entrar a esta parte. ¿Tú crees que en algún momento yo planeé, voy a formar una fraternidad y voy a hacer un movimiento de varios grupos o de gente en una experiencia o en algunas otras? Jamás. ¿Sí? Jamás. Y lo digo porque jamás quise sacármela, compañeros. Las cosas se van dando conforme va siendo la necesidad de la gente y conforme Dios va moviendo las piezas, ¿sí? Y entonces llegó un momento en que el grupo de la razón empezó a crecer, volví al lugar donde existió el regla, esa misma sala donde hoy se encuentra la razón. Ahí fue la sala donde caminaron casi 12 años, el regla 62. Volví a esa sala por azares de Dios, no del destino, por azares de Dios que se movieron las piezas. Yo volví en una forma indescriptible a ese lugar, ¿sí? O Dios me volvió a llevar a ese lugar. Se volvió a llenar ese grupo, de repente trabajé con gente de Chalco, de repente empecé en mi intención a llevar gente a la experiencia. Cuando menos me di cuenta, se tenía que abrir la razón 2 por necesidad de la gente, y es donde yo quiero entrar a estas partes. ¿Tú crees que Dios me escogió para hacerme güey, o sobre todo para conformarme nada más con estar diario en las juntas, o con nada más andar compartiendo? No, el verdadero trabajo fue lo que dijo en la parte más espiritual.
tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo, ¿sí? Y me vestiste, no tuve casa y me diste posada. Ese es el verdadero servicio, levantar al más desquiciado, al más huérfano, al más miserable de la calle, al más pinche madriado, para subirlo al barco, para llevarlo a una experiencia. Ese sí es servicio. Ese sí es servicio. El que a veces ya no se quiere hacer porque a uno se le olvida. Por eso dice al final de la razón por la cual fuiste escogido. Y guarda siempre en tu mente la entrada que hiciste algún día por primera vez en Alcohólicos Anónimos, especialmente porque eres poderoso y por ello por tu buena voluntad de querer cambiar de vida, y bajo mi custodia esa compensación llegará a ti. Yo preguntar a la gente de servicio, las compensaciones han llegado. Por eso tienes la familia que tienes, por eso tienes las bendiciones que tienes. Dios jamás te ha abandonado, jamás te ha dejado sin comer, te ha dado lo necesario. Son las compensaciones que han llegado a ti, sin olvidar cómo llegaste. ¿Sí? ¿Cómo llegaste? Yo se les he dicho, ni hablar sabías, ojete, pinche miedoso. Pinche gato. Allá no estoy hablando así, pero dicen que son expositores. ¡Hable bien, hijo de la chingada! ¿No? Existe mucha banda que dentro de estas ondas, decía mi carnal, lejos de que se extravíen, se pierde. ¿Y por qué se pierde uno? Porque es necesario apagarte cuando tienes que apagar, ¿sí? Y te tienes que apagar, ¿cómo? Te tienes que seguir apadrinando, ¿sí? Si una persona con la experiencia y los años que tiene ha dejado de vigilarse o ha dejado de apadrinarse, ¿qué crees? Pues va a vivir extraviado, va a vivir perdido dentro de los caminos espirituales, donde ya no consulta con otro ser humano de experiencia, donde ya no habla todo lo que en verdad está haciendo mal, que nadie más que uno a veces sabe todo lo que se carga en estos grandes caminos, donde a veces hay de todo. Yo voy a decir, sí tengo una hermosa familia, sí tengo una hermosa esposa, tengo una hermosa hija, pero el proceso se vive, a veces hay discusiones altas, bajas, peleas, es normal, ¿sí? Es normal, se tiene que entender. Yo siempre les he dicho, güey, o sea, ¿quién has sido tú para pretender querer cambiar a alguien que tú hiciste? Tú creaste ese monstruo que después ya quieres cambiar o del cual ya quieres renegar. Tú la hiciste así, mijo. Es que siento que ya me dejó de amar. No sientas, ya no te ama. No sientas, ya no te ama. La tienes que volver a enamorar. Es que siento como que ya le da igual. No sientas, le da igual. Usted ha logrado eso. Y no es terapia, es personal. Sí, porque luego no van a decir, ya me la está dedicando. ¿Qué le voy a dedicar? No hay tiempo de perder el tiempo. No hay tiempo de perder el tiempo. ¿Qué ganaría yo con querer enderezar a otro loco igual que yo? ¿Qué ganaría yo con querer darle la ayuda? No mames, la mejor ayuda es escucharte tú. ¿Cómo vives? Tú, ¿cómo te la llevas hoy? ¿Sí? ¿Cómo te la llevas hoy? A veces uno no está templado. En los grupos puede uno pararse, gritar, inyectar lo que dije hace rato. Pero en tu realidad, ¿sí? ¿Tu familia cree en ti? No. ¿Eres capaz en verdad de ser responsable material, emocional y espiritualmente en un hogar? ¿Sí? Ahí son cosas irreales, ¿verdad? Porque ahí es ahí donde nos vemos la cara. Es donde la familia, ¿sí?, sabe la verdadera clase de ser humano que eres, ¿sí? La neta, ¿sí? Yo hoy dentro de esos lugares, compañeros, he dicho, solamente Dios, ¿sí? Dios ha sido el que ha movido estas cosas a su forma. En algún momento yo no creí de estas cosas de las que hoy hablo, pero hoy es una gran realidad. Y así como se abrió, les digo, la razón 2, se abrieron más grupos y juntos formamos una fraternidad que se llamó o se llama Evolución 45. ¿Sí? Y nada hace la diferencia, ¿sí? Yo siempre he dicho, nadie tiene la clave del verdadero trabajo, simplemente se hace lo que se tiene que hacer con agradecimiento, con amor, ¿sí? Porque lo que das es lo que recibes. Muchas veces digo, no te gustó que te traicionaran, pero tú traicionaste. No te gustó que te engañaran, pues si tú engañaste, güey.
¿Qué podías esperar? Lo que has dado aquí, lo que das es lo que vas a recibir, ¿sí? A medida que lo das es como se te queda en la gratitud, en el amor, ¿sí? En las partes más espirituales. Tú crees que Dios no sabe lo que está haciendo, entonces ¿por qué a veces le quieres decir a Dios como si Dios fuera tu ahijado? Si Dios es Dios, no seas mamón, al cual tienes que rendirte, al cual tienes que hablarle con respeto, al cual tienes que mirar, ¿sí? Como el Todopoderoso. ¿Para qué tienes miedo? Es una alabanza. ¿Cómo es que tienes miedo? Si nada es imposible, por eso que tienes fe. Es que tengo fe, pero no tienes fe en que Dios puede hacer el milagro en tu vida. No tienes fe en que Dios puede quitarte a la persona que no quieres dejar. Dios lo va a hacer si tú se lo permites, ¿sí? Porque Él sí puede, si estás dispuesto. ¿Va a doler? Tiene que doler. Así como me dolió dejar de beber, dejar de drogarme, como me dolió dejar de fumar, como me dolió dejar a personas que no quise dejar, pero no lo hice yo. Yo puse la parte que me correspondía y Dios hizo, ¿sí? La más fuerte, ¿sí? Porque una obsesión, ¿qué hablamos del alcohol? ¿Qué hablamos del alcohol? ¿Qué hablamos de la droga? Es una adicción, una obsesión, una persona que es. O una relación de esa índole que se convierte en una pinche maldita obsesión, por eso no la sueltas. Ya te engañó, ya te pisó, ya te escupió, ya te hizo trizas y de repente todavía sigues creyendo que va a ser diferente mañana, no mames. ¿No? Y luego te ven en las chidas, ¿sí? Haz oración, algún día va a cambiar. Dije a los inicios, sí, la oración es con actos, con hechos. Si haces oración, pero tienes que actuar, ¿sí? Dios ya te lo mostró de una y de miles de maneras que esa persona no es para ti y te aferras, te empecinas en a huevo insistir y persistir, querer estar ahí. Ya entiendes, salva tu vida, ¿sí? Dice el libro bueno, una de las partes más profundas, iba pasando el buen Jesús en sus andanzas con algunos de los discípulos, se atraviesa, va pasando el buen rico y le dice, maestro, ¿qué puedo hacer yo para merecer el cielo? Le dice Jesús, no matarás, no robarás, no hurtarás, ¿sí? Vende tus bienes, repártelo a los pobres y sígueme. Agarró el rico y como a veces el pinche alcohólico cuando lo invitan al verdadero servicio se agarra y se dio la vuelta. Como esto. Se fue. Jesús caminando más adelante dice a los discípulos, es más fácil que entre en el agujero de una aguja un camello. Ay, qué rico. Venda sus bienes y me sigue. Y literal. De ahí salió la palabra que repiten o que repetimos, deja todo y sálvate. Y dejar todo significa la materia, las cosas que te estorban, en verdad, ¿sí? Para servir a Dios. ¿Tú crees que es tan sencillo? Perder para ganar. Es como cuando te dicen en cuestiones donde dinero mal habido, dinero o tranquilidad, tú eliges. Dinero o familia, tú eliges. Está bien cabrón. Fue una onda que yo viví en un proceso de hace unos años, ¿sí? Y me dijeron en esa sugerencia y en esa parte, ¿quieres seguir ejerciendo lo que haces? Tienes entradas de dinero, ve todo lo que has hecho con lo que has tenido y con las entradas que has tenido. Tú decides, ¿sí? O entregas eso, ¿sí? O vas a perder lo que no tienes que perder. Y esta vez puede ser peor. ¿Quieres? Dálele, ¿sí? Dinero, salud y familia. Usted elige, ¿sí? Y así como renuncié a eso, de la misma forma empecé a perder todo lo que había hecho materialmente con ese dinero. Perdí un terreno, vendí algunas cosas materiales, empecé a perder todas las cosas que yo había hecho con ese dinero. Suave y gradualmente se fueron quitando algunas cosas, ¿sí? Y no es porque, ay, es que Dios, no, bueno, no le hagas a la mamada, era necesario entender esas partes. Entonces, compañeros, así como se conjuntó esta parte, yo no puedo defender, ¿sí? Lo que solamente puede Dios defender, ¿sí? Dios es Dios. Y si Dios abrió los grupos, y si Dios nos ha dado la oportunidad de vivir, y si Dios nos ha permitido llegar a los años que se han llegado, ¿sí? Es porque así lo ha permitido. En algún momento vamos a partir, voy a partir, en algún momento va a partir mamá, en algún momento va a partir papá, en algún momento va a partir la gente que a veces no queremos que parta, porque así es la vida. Y para eso es para lo que estamos dentro de estos lugares, preparándonos a través de la fe, cómo poder adquirir más fe,
cómo poder adquirir más fortaleza. Invirtió en el verdadero servicio de Dios, porque a Dios no se le da lo que sobra, porque a veces uno le da a Dios lo que sobra. Digo, no seas miserable espiritual, a Dios dale todo por el todo, porque te ha salvado la vida. No hay chance de voltear a verlo para reclamarle. ¿Qué le vas a reclamar? ¿Qué le vas a exigir, güey? Yo y nosotros de tiempo, nosotros de experiencia, tenemos que agradecer por el hecho de despertar cada día. Tenemos que agradecer por el hecho de tener lo que no merecemos. Tienes el alimento en la mesa, tienes una hermosa familia, volteas a ver el rostro de tu nena, volteas a ver el rostro de tu esposa, ves a tu mamá, aún con lo que está viviendo, pero está viva, tiene salud, ahí la llevan la vida. Ese es un regalo de Dios que a veces no se aquilata. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, pinche exigente? ¿Qué más quieres, cabrón? Tienes un grupo, tienes amigos, soñaste con amigos, tienes una fraternidad, soñaste con un hogar, tienes una familia. Hasta las peticiones que no le hiciste a Dios, Dios te las ha dado, porque Dios no es como tú. Dios no es como tú, ni Dios te ve como el ser humano. Dios te da lo que necesitas, y no cuando lo pides, sino cuando Dios ve que ya estás listo, que ya empezaste a sanar tu corazón. En esos momentos es cuando opera Dios, porque a veces decimos, es que Dios no me escucha, ya le pedí, y nomás veo como los demás son felices, y nomás veo como los demás tienen un hogar. Sí, pero todavía tu tiempo no es. Y tu tiempo va a llegar cuando es tu tiempo, cuando Dios ve que lo que en verdad estás pidiendo lo necesitas, y que no te va a hacer el daño que tiene que hacerte. Sí. Si Dios te escucha, ¿qué le dijo a Daniel? Desde el primer día que tú intentaste hablarme, yo te escuché. Desde el primer día que tú intentaste hablarme, yo te escuché. ¿Por qué creíste que yo no te había escuchado? Yo te escuché. No te respondí, porque fue necesario que vivieras el proceso, pero sí te escuché desde el primer día, desde el primer momento. Y es la misma de todos. Muchos creemos en Dios, no todos, ¿sí? Hoy es un hermoso regalo tener a mi madre viva. ¿Sí? Hoy es un hermoso regalo, aún con sus ondas. Mi madre cambió sus comportamientos. Mi madre cambió sus comportamientos. Yo no puedo hablar de esas cosas porque hay cosas que no me gusta hablar de más. ¿Sí? Ya dentro de las participaciones dijo eso, ya, güey, ya. Dios la transformó, Dios hizo el milagro en su vida. A veces me puede, pero hay cosas que no puedes cambiar. A veces te duele, ¿sabes qué es lo que le duele? Pero es un recordatorio de todo lo que tú hiciste. ¿Sabes qué me duele? Que tengan que darle problemas mis hermanas, o en este caso hasta mi hermano. Pero recuerda que algún día fuiste tú, ¿sí? ¿Y qué genera en esos momentos? Molestia, coraje, ¿sí? La otra testaruda, loca, porque también el estar pidiendo y no pagar, o tapar un hoyo y tapar el otro, tapar un hoyo y destapar otro, es una pinche maldita adicción. ¿Sí? Es como estarte drogando, pides aquí, pides allá, y pides acá y allá y allá, y abres puertas al por mayor, de repente te ves hundido, te llevas entre las patas a una de la familia en esas condiciones. ¿Sí? Generas locura. Es una locura. Y yo digo, ¿qué puta necesidad es donde nos damos cuenta? Es un gran problema. Es un gran problema de índole emocional. Es un gran problema que ha generado una adicción. Digo, güey, ¿por qué pide si no necesita? ¿Por qué puta ya abrió otra puerta si ya pagó el gran problema en el que estaba metido, que tuvo que vender casi una casa? Ya salió de ese problema. O sea, el problema ya es una puta adicción. ¿Sí? Y me genera coraje porque entonces llegué en el hecho y en el momento cuando justamente iba por mamá y veo una acción indebida y lo que bolas. ¿Sí? No, pues es que ya no le quedó otra, queriendo ocultar y negar, y le digo, ¿y eso qué? No, pues es de tu hermana, nomás pidió poquito, nomás es poquito. ¿Sí? Y le digo, ya no te prestes, por el amor de Dios, ya no le hagas más daño. Tú estás permitiendo y contribuyendo a que no salga de ese pinche maldito hoyo, ya. ¿Sí? Pero vuelvo a lo mismo, le digas lo que le digas, al final les dije hace rato, una mamá es una mamá. ¿Sí? Y luego cuando los hijos son bien chantajistas, puta madre, las hijas bien manipuladoras. No, vaya que le hayan, ¿verdad? Las mamás son bien dóciles, cabrón. Le ponen la cara de así, del gatito chueco. Ya te ve la jefa, está bien, mijo, ahí le van 500 pesos. Alivianes.
Así son las mamás, un pinche amor tan ciego, güey. Yo decía en esos años, es que el amor de Dios se asemeja al amor de una madre. A veces el amor desmedido de una madre le hace daño a los hijos, le hace daño a los hijos. Vean cuántos pinches adictos se han creado. ¿Cuántos alcohólicos se han creado por el amor desmedido? Mi madre no me internó, la que me internó fue mi hermano, porque aún mi madre, viendo en la situación en la que me encontraba, temió, dijo, ¿cómo lo voy a llevar a esos lugares? Aún cuando la gente le decía, señora, se está muriendo, su hijo se va a morir, anéxelo, ayúdelo. Mamá decía, no, y si lo llevo y no me le dan de comer, señora, si está tirado en las calles, no, y si me lo golpean. Así son las mamás. ¿No? Se decidió, Dios es bien grande, aquí estamos y no nos vamos, seguimos transmitiendo el mensaje, mi buen padrino Juanito, a Marina Chivis, la güera, toda la tropa que conjunta, ¿sí? La vieja escuela, qué chingón, ¿sí? Yo no tengo problema con nadie dentro de los grupos. A veces digo que a veces ellos se metan en unas cuerdas porque luego de repente, ¿cómo se vive esa madre en los grupos? La gente es libre de estar donde quiera que estar, la gente es libre. La libertad del espíritu, no eres dueño de la vida de las personas, donde quieran estar, pero porque tú le hablas a él, yo no te voy a hablar a ti. Porque tú te juntas con ellos, eres enemigo mío. Fíjate qué pinche locura vivimos a veces dentro de estas ondas, donde debemos unirnos más, donde debemos agarrar más fuerza. Y así hay algunos que no les hice nada nomás porque le hablé a otros. ¿Sí? Nomás porque le hablé a otros ya. Ya de repente dije, ahora, ¿qué les hice? ¿No le habla? Le digo, pues yo los veo y los saludo, que ellos es su pedo. De cada quien tú haces lo que te corresponde. Yo no tengo pelo, me los encuentro en los grupos y los saludo. Y dices, güey, ¿no que estaban diciendo otra cosa cuando te saludaron normal? Y así son, ¿verdad? De repente hablan de mal, pero ya cuando los ves de frente, ¿qué pasó, carnal? Chido, ¿no? ¿Cuánta pinche hipocresía va? Acababan de hablar un rato mal de ti, ¿sí? Y de repente, un abrazo. Mi padrino. Mi padrinazo. Mi madrinazo. ¿Sí? Y de repente, esas actitudes, compañeros, son normales, no hay de qué espantarse. Esta noche lo maravilloso es que, ¿qué crees? Este año, ¿cuántos años son? 3, pa. 3, ¿sí? Se pueden convertir en 3, le ponemos un 0 en 30 años si Dios nos lo permite. Y qué agradable es estar conviviendo entre amigos. Está mi madrina Rebe, mira, ya no regresó ni por el cambio, pero allá anda haciendo, mano. Sigue en el servicio. Ahí está mi padrino también Andrés, la banda que ha estado y tenido la oportunidad de estar con nosotros sirviendo. Porque ese ha sido el trabajo. El trabajo es que si llega una persona de experiencia, no es que llegue nada más a quedarse con los brazos cruzados a la experiencia, que llegue y se ponga a servir, pero llegas a otros lugares donde los dejan extraviados ni los pelan. Digo, no, incluyanlos al trabajo, que se pongan chidos, que sirvan. ¿Para qué? ¿Nomás vinieron a dormirse? ¿O nomás vinieron a estar parados ahí sin ser tomados en cuenta? Por eso mismo sucede lo que sucede, ya no vuelven a regresar. ¿Para qué vamos si nomás nos tienen ahí como güeyes? Aquí llegan, por eso están invitados cuando gusten, ¿eh? ¿Sí? Hay raza humana, ¿sí?, que de repente desacreditan las experiencias. Digo, güey, si vienes de ahí estuviste. Que hoy no quieras volver porque sigues defendiendo tu pinche monstruoso defecto, ¿sí? Que hoy no quieras saber o relacionarte con Dios porque te aferras a tu pinche debilidad. Por eso a veces se desacredita. ¿Quién crees que desacredita las cuestiones de las experiencias? ¿Quién crees que desacredita las cuestiones en los términos espirituales? ¿Quién? La gente que se sigue aferrando a sus pinches monstruosos comportamientos, amante, putería, raterías y malas mañas. En esos momentos Dios estorba la espiritualidad. No procede en esos momentos. Por eso es más fácil decir terapia, terapia. Si no eres terapeuta, no seas mamón. Terapia, terapia. Este pedo no nada más es emocional. Si yo no me enfrasco en alimentarme espiritualmente, no voy a avanzar, no voy a tener tranquilidad, no voy a perdonar, no voy a tener capacidad para amar.
tengo que relacionarme espiritualmente. El programa siempre se los he dicho. El capítulo 5 habla de recuperarnos en los males espirituales. Y los males espirituales son los más afectados. Y son los que menos se tocan. ¿Cómo vamos a sanar los males más profundos y sobre todo los espirituales? A través de Dios. A través de poner mi vida, mi voluntad al cuidado de Dios. Es a tu manera, no a la mía, como tú quieras, como tú quieras. Si duele lo que tenga que doler. Ya muchas veces fui desafiante, ya muchas veces fui necio. A tu manera. ¿Cómo es a su manera? ¿Sí? A la manera es precisamente, ¿sí? Te gusta, ¿va? Quieres meterte en problemas, pero sabes que no debes hacerlo. Los resultados ya los viviste, ¿sí? Compañeros, para ir concluyendo esta parte, vamos a tocar, mi padrino, vamos a cerrar con una alabancita, ¿qué les parece? Sí. Yo les he dicho, yo soy una persona dentro de las aulas, dentro de las experiencias, ¿sí? De esos lugares que pues a mí me agrada y no voy a cambiar un compartimiento, ¿sí? Por una experiencia, jamás, ¿sí? Esa es la neta, ¿sí? Hay banda que yo siempre he dicho, pues está chido, eso es su servicio, nomás andar compartiendo, pero yo tengo un servicio más importante, para mí es más importante, mi grupo, ¿sí? El trabajo de cada mes, ¿sí? La neta. Esto para mí de andar compartiendo sí es un complemento, pero el servicio más nutritivo es el que haces, ¿sí? El que haces en silencio. Aquí se oyen chido, cosas chidas, y las cosas que a veces se graban, yo de repente hay cosas que subo y hay cosas que no, pero ¿por qué? Nada más es el mensaje, y a través del mensaje se ha logrado pasar y se ha logrado quedar banda, ¿sí? De repente he llevado de la banda que me ha escuchado, a la cual le he inyectado el mensaje, muchos de ellos en la hacienda, en el trabajo. Para mí eso es vital, y entonces no lo voy a dejar de hacer, porque eso me da vida, ¿sí? Porque eso me alimenta, ¿sí? Luego me dicen, es que no subes videos completos, Nel, ¿sí? Hay cosas que hasta cierto punto hoy sí cuido. Hoy tal vez no hablé muy profundamente, pero hay veces que si tengo la oportunidad de curarme, me curo. Y ni modo que los videos que grabamos, o sea, yo nomás subo los reflexivos, que voy a estar metiendo los pelos de pensamientos, situaciones bien fuertes que se están viviendo. No, güey, hay cosas que debes de cuidar la familia. Hoy tengo una pequeña, imagínate que al rato mi pequeña vea uno de los compartimentos chulos, ¿sí? Donde sale a relucir algunas cosas que no mames, de verdad, ¿sí? O que de repente mi esposa, ¿sí? Si una ocasión, fíjate, antes iba, ¿sí? Y la neta se tuvo que hablar, las verdaderas esposas de avance dentro de los grupos están en nuestras casas, ¿sí? Y no por machismo, ¿sí? Pero hay unas que ya fue necesario que llegaran en muchos de los casos, pero lo que aún se puede prevenir es mejor. Una ocasión de las veces que iba, llegó y estaba en una participación, de repente hablas, y sí puedes hablar, pero hay cosas que de repente se van sin que midas, y se van, y tú crees que todo estuvo bien, de repente más adelante, ya en una charla no hubo agresión, unas simples palabras que dijo aquella mujer. Dice, no me mereces. Ay, hijo de su pinche madre. ¿Cómo que no me mereces? Y la vuelve a sacar más adelante, no me mereces. Digo, cabrón, pues ¿qué pasó? ¿Sí? Y de repente no me dijo, empiezo a cuadrar todo, dije, fue lo que dije, hablé de esto, dije, no, ya valió madres, cabrón. ¿Sí? Se le impregnó esa madre, y de ahí pues empieza uno a trabajar la cabezota, y dije, no, hay que tener mucho cuidado, porque son heridas que no se borran, ¿eh? Tú puedes estar viendo con una persona que te ama, pero puedes hacer que se fracture ese sentimiento, ¿sí? Y que se recupere puede costar muchos años. Entonces, compañeros, pásenla de maravilla, pues ténganse los instrumentos, vamos a tocar chingón. Está mal, yo te digo que es de los clones, mira, se separó. ¿Quieres que doblemos las sillas? Ah, sí. Sí, así como están, en corto, nos vamos a fundir, mira, chingón. Es para agradecerle a Dios, cerrar esta semana agradeciéndole a Dios, ¿sí? Por el aniversario, mi Juanito, para que también te dé más gratitud de coraza, te dé más amor por seguirle echando, ¿sí? A su forma y a su manera, cada uno se mueve en el servicio, también como mi carnal ahorita y la banda de Arcángel y mi carnal Tiliches,
también son de servicio, es gente de servicio. Sí. Es gente que se funde. Y en parte es una de las... No, lo digo porque está aquí. ¿Sí? Lo que es él y algunos otros contados de la fraternidad es gente, ¿sí? Que no es de, te prometo, o en las cuestiones de la amistad. Hacen valer la amistad. Beto. Yo voy a tocar porque yo siempre me fundo, no es de que los demás toquen, no, yo toco. ¿Y sabes por qué toco? Porque en algún momento esto lo tuve que hacer por necesidad, compañeros. De repente se requería estos medios, cuando no había, ¿sí? Para tocar en vivo en el trabajo. Y yo dije, güey, todos se sienten bien importantes, ya de repente se hacen unos grandes cantantes y ya no quieren tocar. Dije, entonces tengo que aprender. Y sí aprendí, no en un sentido o sea, profesional. La neta, porque yo sí admiro a los verdaderos alabanceros. Yo admiro a la gente que de verdad toca muy chingoncísimo. Yo lo hago de corazón. Porque pues mi voz ya la escucharon, es una voz así. Es una voz muy aguardientosa. Pero bueno, vamos a hacerlo esta noche de corazón con la banda, ¿va? Y lo vamos a hacer para agradecerle a Dios. ¿Sí? A Dios, compañeros. Esta noche le decimos gracias por estos 3 años, mi Juanito. ¿Sí? Chivis, güera, toda la gente de la vieja escuela, ¿va? Gracias por también darnos la oportunidad de estar en esta participación a los presentes, ¿sí? A veces tenemos que fundir la soberbia, compañeros. O fundimos la soberbia, nos va a matar. Y la soberbia también te hace lastimar a tu familia, no nomás a gente desconocida, ¿eh? Es al igual que el ego. El ego no te permite ver todo el pinche daño que ya estás creando, pero crees que vas caminando por el camino de vida y no es cierto. ¿Sí? El ego te hace creer que tus años te avalan y ¿qué crees? Estás peor que un nuevo. ¿Sí? Estás peor que cuando bebías o cuando estabas en la actividad. Entonces hay que fundir el ego. ¿Sí? Hay un lema que a veces dicen, vamos a desinflarnos. ¿Quién eres tú? Dejemos que Dios los discipline a su forma y a su manera. ¿Sí? Dejemos que Dios los discipline a su forma y a su manera esta noche, así como están, madrinas, padrinos de verdad, de corazón. No van a quitar las sillas, sino me gustaría así que como están sentados se tomen de las manos, así como están, tómense de las manos. En un plan de fraternidad o de confraternidad, tómense de las manos. ¿Sí?